tal, mis queridos amigos de los audios Crecer? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago, desde Medellín, Colombia. En esta ocasión vamos a elaborar un audio que le hemos llamado las distorsiones cognitivas, ¿no? Y vamos a tratar de profundizar en qué significa eso. Saben ustedes que nosotros a través de estos audios buscamos darte distintos temas que te ayuden en tu crecimiento integral como persona, en tu crecimiento personal, ¿no? Medios para vivir la virtud. Entonces vamos a hablar de las distorsiones cognitivas, porque consideramos que muchas veces los seres humanos tenemos una serie de pensamientos que de pronto son ilógicos, que de pronto son irracionales, que afectan nuestra vida y que de pronto nosotros no nos damos cuenta. No sabemos qué nos está pasando, qué nos está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué son las distorsiones cognitivas? Las distorsiones cognitivas son esquemas de pensamiento equivocados, es decir, son interpretaciones parciales o erradas de la realidad, ¿no? Son pensamientos ilógicos, irracionales, ¿no? Por eso estamos diciendo interpretaciones parciales o erradas de la realidad, ¿no? Es decir, mirar los hechos de manera parcial, ilógica y subjetivista, ¿no? Entonces, en el fondo, querido amigo, querido hermano, lo que te estamos planteando con esto es que tú y yo tenemos una serie de ideas, tenemos una serie de pensamientos que son o pueden ser absurdos, ilógicos, irracionales, y que estos pensamientos son los que generan emociones y son los que generan conductas, ¿no? Porque ¿qué cosa es lo que sucede, querido amigo? Mira, es bien sencillo. En nuestra vida cotidiana hay una serie de situaciones, es decir, hay una serie de acontecimientos, hay una serie de cosas que pasan y suceden. Por ejemplo, yo hoy día tengo una reunión, voy a llegar a la reunión, ¿qué pasa si en esa reunión la gente llega tarde? ¿No? Esa es una situación. Humberto llega a su reunión y toda la gente con la que había quedado llegan tarde. Esa es una situación. Ese es un acontecimiento, un hecho, podríamos decir, un acontecimiento o una situación desencadenante. Esa situación genera una interpretación de pensamiento, genera una serie de ideas. Es decir, ante la situación, yo, Humberto, voy a pensar una serie de cosas. Voy a tener un diálogo interior que es o racional o irracional. Entonces, ante esa situación de que la gente no llega temprano, yo voy a pensar una serie de cosas, como por ejemplo, estos que se han creído, por qué me hacen esperar, siempre es lo mismo, son unos impuntuales, etc. Entonces, ese pensamiento, ese diálogo, ¿no es cierto?, que puede ser racional o irracional, que puede ser lógico o ilógico, muchas veces va a generar una serie de emociones o de sentimientos, como por ejemplo la rabia, como por ejemplo la tristeza, como por ejemplo la vergüenza, el rencor, el resentimiento. Y eso va a generar una serie de comportamientos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que siempre estamos pensando, siempre estamos interpretando cognitivamente distintos hechos y distintos acontecimientos. Lo que pasa es que a veces tú no te das cuenta que estás pensando eso. Tú no te estás dando cuenta que tienes una serie de pensamientos, ya sea racionales o irracionales. Miren que esto, claro, lo que yo estoy explicando hace parte de la terapia cognitiva, pero no solamente esto es terapia cognitiva. Si nos vamos a la tradición de la iglesia, vamos a ver que en la Biblia, en San Pablo, él habla de la metanoia. La metanoia está en griego, significa la renovación de la mente. La metanoia es un término griego que significa renovación o transformación de la mente, ¿no? Es importante recordar que nuestra mente está muchas veces oscurecida, envanecida,
Es decir, no vemos claro, no pensamos claramente. Esto estamos siguiendo a San Pablo. Él dice, se trata de vencer cotidianamente lo que en griego se llama también escotosis, que es este oscurecimiento de la mente, que es este envanecimiento de la mente. Esta palabra explica muy bien ese oscurecimiento de nuestra razón, de nuestra mente, que nos lleva a lo que el mismo San Pablo dice también, una mentira existencial. Es decir, el ser humano muchas veces se engaña. Nosotros, yo me creo muy bueno, yo me creo muy caritativo, ¿no es cierto? Muchas veces porque hay un pensamiento irracional, porque a veces existe un pensamiento ilógico, porque a veces hay una creencia nuclear equivocada, irracional, podríamos decir en términos católicos, una creencia antievangélica, ¿no es cierto? Yo me voy a confundir, entonces eso va a generar una serie de emociones y va a generar una serie de conductas, ¿no? Entonces, es muy importante entonces, querido amigo, que tú profundices en esto que estamos llamando las distorsiones de pensamiento o las falacias, porque dichas distorsiones de pensamiento, falacias, generan múltiples consecuencias negativas, alteraciones emocionales, conflictos en las relaciones con los demás o en la manera de ver la vida, dando lugar a una visión de pronto negativa, pesimista, amargada, simplista. Entonces hay que entender que esta distorsión de pensamiento, que esta falacia de pensamiento es un error en el proceso de información. Es un error en el proceso de información. Así es como lo podemos definir. Se ha relacionado estas distorsiones con las falacias lógicas. En todo caso, son una falla en el manejo de los procesos de información. Y por tanto se vincula a la racionalidad y a las alteraciones del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, yo de pronto, por ejemplo, lo que yo decía, ¿no? Yo agarro y digo, bueno, estos que se han creído siempre me hacen lo mismo. No necesariamente siempre me hacen lo mismo. Que se han creído, ¿por qué me hacen esto? Yo estoy personalizando, o sea, porque si ellos llegan tarde no es necesariamente que siempre lo hagan y no es necesariamente que lo hagan contra mí, ¿no? Y cuando yo digo, bueno, siempre es lo mismo, estoy generalizando, por ejemplo, ¿no? O yo digo, estos son unos irresponsables, ¿no? De pronto solamente estoy mirando lo negativo, de pronto estoy tremendizando, exagerando, ¿no? Entonces miren cómo en nuestros pensamientos muchas veces nosotros somos ilógicos, somos irracionales, ¿no? Y lo que entonces tenemos que hacer, queridos amigos, y para eso vamos a dedicar varios audios, es aprender a pensar, aprender o reaprender a pensar. Esto es, querido amigo, lo que en psicología, o mejor dicho, en terapia cognitiva conductual se llama la reestructuración cognitiva. Vamos a aprender a refutar estas distorsiones y sus consecuencias. Vamos a aprender a refutar estas distorsiones y sus consecuentes pensamientos negativos, ¿no? Esto es lo que se conoce como la reestructuración cognitiva, ¿no? A debatir, a confrontar una serie de pensamientos, ¿no? Entonces, hemos hecho una introducción para que tú entiendas qué cosa es lo que es una distorsión cognitiva, ¿no? Y en los siguientes audios vamos a seguir profundizando en este tema, ¿no? En cuáles son los tipos de falacias de pensamiento y distorsiones de pensamiento para que las puedas cambiar, para que las puedas confrontar, para que así puedas vivir la virtud, vivir la reconciliación personal. Muy bien, querido amigo, te saludo el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Te mandamos un fuerte abrazo y te recordamos que el arete es la reconciliación de la facultad del ser humano. Hasta pronto.